Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, volvemos con el retrato en acuarela. En este caso viene a ser el segundo retrato, el primero ya lo hicimos y está en un anterior video. ¿Qué cambia con este? Que la forma de pintar o la forma de realizar el retrato es otra forma. Les cuento, estamos trabajando las diferentes disciplinas de la acuarela. Ya hay 4 videos correspondientes al urbanismo, otras 4 al paisaje, y en este caso, bueno, estamos trabajando con el retrato y faltaría posteriormente marinas. Esas son las 4 disciplinas de la acuarela en general. Por otro lado, la forma de pintar, volvemos. La forma de pintar es diferente. En el anterior trabajo de rostro estuvimos viendo cómo generar una mayor solidez, una mayor fortaleza de expresión con la cantidad de pigmento que hay en las partes del rostro. Trabajamos con una forma semi-pastelosa, se podría decir, semi-realista, que nos enfocábamos en la expresión y la fuerza de la pintura. En este caso nos estamos dedicando más en lo que es a las veladuras, un poco más tirando al realismo, al semi-realismo, perdón, y un trabajo que consiste en veladuras de acuarela. Vamos a tratar de conseguir los tonos, todos los diversos tonos que hay en la cara, de sombras, de luz, de tono base y tal, en base a veladuras, no tanto a tanta carga de pigmento a la hora de pasar el pincel. Bien, eso por un lado. La técnica suele ser tratar de ir aplicando capas, esperar a que seque, aplicamos capas, esperar a que seque. Eso si queremos lograr y trabajar realmente con un realismo o bastante control del pincel y yendo muy pero muy al realismo. Acá yo estoy trabajando con un semi-realismo. ¿Qué es el semi-realismo? El semi-realismo viene a ser tirando tanto a lo es figurativo, pero a la vez no es tan realista como el hiperrealismo. A eso denomino, al menos yo, el semi-realismo. Incluso el realismo tiende a ser aún más realista que este formato que estoy trabajando ahora. Bien, las pinceladas suelen ser de arriba para abajo, y tratando de distribuir la primera capa de pintura alrededor de todo el rostro. Acá pueden ver que ya aplicamos varias capas de pintura, pero eso teniendo en cuenta que yo no estoy trabajando un realismo, yo estoy trabajando algo que se asemeja al realismo y con varias manchas o varios toques de pintura en el mismo lavado. Usualmente en el realismo se trata de hacer primero todo un lavado, secamos, otro lavado, secamos, y así van aplicando las diferentes capas que hacen al tono del rostro que queremos lograr en esa zona. Una manera de trabajar eso, si quieren, es mediante el secador de pelo. El secador de pelo me permite hacer eso, hacer una veladura y utilizar el secador de pelo. La recomendación que le doy al utilizar el secador de pelo es que lo hagan a una distancia, no sé, de 25 centímetros, de 30 centímetros, y que vayan pasando el secador de pelo por toda la hoja, no solo por una parte, es decir, no se queden en una sola zona, sino que vayan pasándolo a través de todo el trabajo. ¿Qué pasa si lo aplican sobre una zona única? Termina quemando quizás la pintura en una sola zona y secándose antes en una zona, haciendo que se genere manchas alrededor, una zona de mancha indeseable se podría decir. Bien, una de las recomendaciones es empezar por el pelo. ¿Por qué empezar por el pelo? Si yo empiezo por el pelo y después voy hacia el rostro, paso siguiente, con una veladura del tono base del rostro, ahí hago que haya una conexión entre el pelo y la piel del rostro. No hay un corte severo, no hay un corte que diga, wow, esto no es natural, esto es una peluca, se podría decir. Y algo esencial que quería decirles también, el papel que van a utilizar tiene que ser un poco sin tanta textura, no sé si se me entiende. Es decir, que el agua pueda fluir bien a través de todo el rostro. Yo en este caso estoy usando un papel de fibra textil, pero si no lo tienen no es necesario. Para empezar no es necesario. Y se puede lograr un buen resultado en otro tipo de papeles que tengan una textura diferente que no sea la de tela. Estuvimos viendo en otro video, si mal no recuerdo,
las diferentes texturas, no un video específico, pero sí entre los videos que hay por ahí. Bien, la textura, si quieren googlearlo después, se llama papel o hoja con textura de tela o textura textil, referencia a la tela. Una cosa muy importante también es mencionar el pincel que estamos utilizando. El pincel que utilizamos al comienzo es el pincel más suave que tengo. ¿Por qué utilizar el pincel más suave? Porque yo en este caso, como les dije antes, necesito veladuras de agua. Veladuras que vayan pasando a través del papel. No necesito grande cantidad de pigmento. Con pigmento me refiero a la acuarela, en este caso acuarela de tubo que yo uso. Bien, yo al trabajar con veladuras y no con bastante pigmento, requiero que sea un pincel suave que no cargue tanto con el pigmento, sino que cargue más con agua. Entonces por eso mi pincel en este caso va a poder absorber toda esa cantidad de agua. Bien, el video se titula así porque justo, como verán, no está todo el proceso, pero a mitad de grabación me di cuenta de algo. No me estaba gustando el resultado porque yo tenía en ese momento en la cabeza, esto no lo puedo seguir así, no lo puedo seguir, está saliendo mal. Bueno, ¿qué hice entonces? Ahí me aparté un segundo de la pintura, dejé de grabar porque mi intención a la hora de hacer estos videos es grabar y dejar algo que sea entendible a ustedes. Cuestión, si yo tengo esa intención en la cabeza, me sucede a mí que no estoy totalmente concentrado en la pintura. Por lo que, bien, esto es cuestión mía, yo voy a tener que buscar maneras de posicionar la cámara que no interrumpan con la hoja, sí. Lo haré, pero en este trabajo, si yo quería que salga bien y salga decentemente, tenía que cortar grabación y empezar a trabajarlo bien, a como yo quería que quedara. El consejo, el tip fundamental: pinten en condiciones que se sientan bien o las mejores que puedan y pinten. Es más, no digo cuándo se sientan bien, porque pueden pintar para descargar enojo, para descargar alguna ansiedad y todo lo que quieran, bien, pero pinten en un lugar donde ustedes puedan pintar en la condición en la que deseen pintar. Si yo tengo un entorno o estoy en un lugar en el que no voy a poder pintar porque me interrumpe a esa intención que yo tengo a la hora de pintar, va a salir mal y va a empeorar la situación. Pinten y decidan cuándo pintar y cuándo quieren pintar. Es fundamental eso para sacar y quedar conformes con el trabajo y entiendan por qué su trabajo resultó así. Ese sería el consejo importante de hoy. Bien, eso es todo. Quería pedir disculpas aparte por esa sección del video que no se ve, pero nada, aclararles que la técnica es la misma. El ojo lo trabajé muy similar al del anterior video del retrato, así que descuiden, pueden ir ahí y ver esa parte del video. Eso. Y nada, si les gustó y les sirvió algo de lo que dije o algo de lo que compartí acá, me ayudan siempre suscribiéndose, dándole like, comentando y compartiendo siempre al que le guste esta técnica y a quien crean que le puede interesar la técnica de la acuarela, que es una técnica hermosa, como digo en todos los videos. Bien, eso es todo. Vamos a seguir con más retratos la próxima, así que gracias y nada, nos vemos en el siguiente video.